es doctor Orchaki. Gracias, Enrique, por esta conversación. Enrique es docente de la Cátedra de Pediatría de la Universidad Nacional de Córdoba, y me pidió especialmente que diga que es padre de dos hermosas niñas. Bueno, ya no son niñas, ya son jovencitas. Son señoras, mujeres. Ahí está, dos hermosas hijas. Bueno, Enrique, estamos acá en plena pandemia, cuarentena, Ujú, para poder conversar sobre niños y adolescentes. correcto. Y bueno, y cuando pensábamos esta conversación, a mí me resonaban palabras tuyas de las conferencias y las charlas que dabas antes de la pandemia, donde hacías saber a la sociedad que estábamos frente a los nidos vacíos, ¿no? Cuando te referías a los hogares a partir de la madre, la mujer que empezó a salir a trabajar y entonces de golpe los almuerzos fueron sin los padres y horas eternas de estos hogares que eran nidos vacíos, y de golpe, de la noche a la mañana, ese nido se llenó, ¿sí? Todos Ujú. juntos, las 24 horas, de lunes a lunes. Bueno, ¿y qué consecuencias podemos pensar para eso? Mm. En verdad, físicamente hay mucho espacio de amontonamiento, no necesariamente de reunión. Eh, la pandemia por SARS, que es el nombre del virus, y que causa COVID, que es el nombre de la enfermedad, me gusta aclarar eso porque los términos a veces se confunden, ha causado una conmoción importante. Eh, Primero porque ha sido a gran velocidad. A gran velocidad, todo esto pensemos que estamos hablando a principios de agosto y todo esto empezó a mediados de noviembre, con los primeros casos en China. A fin de noviembre, la declaración de epidemia en China, con más de 100.000 casos. La declaración un mes después, a fin de diciembre, de pandemia, porque había llegado a más de 100 sitios en todo el mundo. Esto es una epidemia viral que viaja en avión, que no viaja en carreta, no viaja caminando. Y por eso la velocidad de adaptación ha tenido que asociarse a la velocidad de dispersión de este virus, así como las medidas tomadas. Y el 19 de marzo a la noche nos enteramos que tenemos que transcurrir a puertas cerradas y con un gran peligro exterior y con la palabra muerte repitiéndose permanentemente alrededor de los chicos, en un aislamiento que puso en aprietos y empezó a hacer reflexionar a muchas familias sobre cómo había vivido hasta ese momento. Porque ya a 17 semanas de esto, podemos decir que hay algunos que están sorprendidos por el virus, hay otros sorprendidos porque han tenido pérdidas, hay otros sorprendidos por la forma en que tienen que afrontar la vida ahora, pero sobre todo creo que hay muchos que están sorprendidos de cómo vivíamos antes. Y hay preguntas que hay que hacerse, creo que tienen más profundidad. ¿Cómo vamos a salir en la normalidad? Yo no sé cómo vamos a salir en una nueva normalidad, como les gusta decir a muchos. Yo creo que íbamos a salir muy mal si veníamos como veníamos, con nidos absolutamente vacíos, familias desensambladas, agrupaciones de individuos viviendo bajo el mismo techo, con mucho espacio para compartir, pero cero interés para compartir. Pocas cosas comunes. Y esta cosa forzosa del encierro ha provocado justamente reconocer al de al lado. Muchos padres han descubierto quiénes son sus chicos, han descubierto sus brillos, sus oscuridades, sus miedos, han descubierto su propio miedo reflejado en la cara de los chicos, han descubierto sus propios prejuicios, han descubierto las herramientas que tienen o las que carecen para una contingencia de este tipo. Bueno, es un experimento mundial que me hubiera encantado que se hubiera dado sin peligro de muerte, porque la verdad es esa, pero que es un experimento mundial inédito y que uno protagoniza esto, creo que tiene una magnitud que uno no, ni asume, todavía no se puede asumir.
Lo que vos decías de las consecuencias para cada uno, que escuchamos todo tipo de consecuencias, por supuesto, como todo es vivido particularmente. Ujú. Eh, yo he escuchado adolescentes decir que han descubierto que es maravilloso tener hermanos, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente hasta el momento de la pandemia el hermano era una molestia y ahora descubrió que era una compañía, ¿no? O un compañero. Claro. Como también tenemos otros niños que son víctimas de la violencia familiar, ¿no? Por supuesto, ¿no? El encierro, eh, creo que vas a coincidir conmigo en esto, ha venido a quitar velos, a desvelar lo que ya estaba, ¿no? No es que ha venido a traer cosas nuevas, pero nos ha No, venido a mostrar lo que esa vida vertiginosa en la que estábamos antes tapaba bastante, ¿no? creo que sí. Creo que el vértigo es una forma también de esconderse de lo que uno no quiere ver o de no ver lo que se está formando dentro de uno. Eh, Cualquier cambio de velocidad implica revisar a qué velocidad veníamos. Nosotros veníamos ya ah, iniciando marzo con 3 semanas de clase. La escolaridad es una condición infantil indispensable para entender las infancias. La escolaridad no es un lugar para aprender, es una condición vital en una etapa muy prolongada de la vida de los chicos. Y muchos padres no han sabido reconfigurar a los chicos en su condición de escolares presenciales. El sistema está tan bien aceitado que la larga jornada laboral debía ir acompañada de una larga jornada escolar para compensar el tiempo que no podían estar con ellos, porque tampoco había reemplazos familiares, los abuelos no están, los tíos no están, las primas no están, cuidadores hay pocos, y la mayoría de la gente, por razones económicas, considera que el colegio es la mejor playa de estacionamiento para depositar a su hijo mientras uno está trabajando intensamente. Y esto debió ser repensado y aparecieron los rasgos que siempre estuvieron. A mí me gusta una frase que escuché decir alguna vez, que el tiempo no cambia a la gente, la desenmascara. Y cada uno mostró lo que es, mostró su interés, mostró su desinterés. Los atentos estuvieron más atentos que nunca, los desatentos estuvieron más dispersos que nunca. Los que les gusta hablar encontraron una contingencia oportuna, los que se aburren rápido se pusieron muy fastidiosos. Pero antes de hablar de consecuencias, que de esto empezamos a hablar, yo diría que en principio, por lo menos con los chicos, habría que hablar de síntomas de reacción frente al cambio de velocidad. Ah, qué Porque interesante. consecuencia a mí me suena como algo definitivo, como algo inapelable, como algo irreversible. Sin Ujú. embargo, me gusta hablar de reacciones. Las reacciones son actitudes de salud desde el punto de vista de la Ujú. pediatría Ujú. frente a algo que incomoda. Bien. Desconfío mucho por la inversa. Desconfío en quien no ha presentado ninguna reacción, no ha tenido ninguna noche de miedo en 17 semanas. Ninguno nunca se le ocurrió ir a dormir con los padres. Nunca sintió ruidos extraños y sintió miedo, sintió temor o empezó a sentir la proximidad de la muerte en desconocidos, en conocidos y en sus abuelos. Es decir, el que no reaccionó, en ese yo me preocuparía en buscar algún síntoma de enfermedad o de consecuencia. Ujú. Los inmutables son, me parece, los de mayor riesgo. Me gustan los sintomáticos, me gustan los que gritan, los que se desconsuelan, los que lloran. No quiere decir que sea fácil para los padres. Estoy diciendo que es muy sano eso. Es muy sano. Yo puedo hacer un paralelo muy fácil en mi consultorio. A los que protestan cuando yo los quiero revisar y no me conocen, considero que están sanos y es parte del examen. Ahora, los dóciles, los que de entrada eh, me permiten que yo los revise, que yo les pregunte y ellos me miran, y yo dudo.
¿Cuál es el trato que han tenido esos chicos para que ellos sean portadores de tremenda docilidad? En este sentido doy vuelta las reacciones de los chicos y los pongo en reacciones normales. Y ha habido muchas, y ha habido pequeñas epidemias temporales que han ido marcando síntomas de acuerdo a la época, que es muy interesante revisarlos porque han sido tan homogéneas las epidemias de síntomas. Es interesante eso. Eso quería aportar porque si uno lo piensa desde el psicoanálisis, el síntoma es ya una respuesta, es un arreglo que encontró el sujeto frente a algo del ambiente sí, un obstáculo que no pudo digerir, podríamos decir. Entonces, su respuesta es el síntoma y ya es un arreglo. Por eso, por ahí los discursos más homogeneizantes, donde se busca que todos reaccionen igual y que todos se comporten de igual manera, lo que se quita es la respuesta singular de cada quien. Y es a través del síntoma en donde uno puede reorientar. Por supuesto, no todos los síntomas son arreglos ni fáciles, ni cómodos, ni para el propio sujeto, pero es a través del síntoma donde uno encuentra el camino y la vertiente para poder reorientar ese arreglo. Por eso el síntoma siempre, además de, como vos decís, un signo de reacción, también es una pista para desde ahí poder reorientar hacia una salida más vivificante y no tan mortífera como son algunos arreglos de algunos síntomas. Y ya hay síntomas que tienen que ver con la pandemia, pero no solo con la pandemia, sino con aquello que la pandemia ha desvelado, de los vínculos familiares, de los vínculos con el otro. Y por ahí podríamos distinguir algunos síntomas que tengan que ver con la infancia propiamente, con la angustia de los niños, y otros que tengan que ver con la angustia de los adultos, que los niños viven, ¿no? Digo, no todo lo que el niño reacciona tiene que ver con sus angustias. Muchas veces tiene que ver con la Eso angustia es que es... muy claro, y es impecable lo que estás diciendo porque depende de la edad de los chicos. Los más sintomáticos con la palabra han sido los adolescentes, los más sintomáticos con el cuerpo han sido los más chicos. Y los chicos les cuesta a veces significar en palabras lo que están sintiendo. Por lo tanto, los pediatras al menos, por debajo de los 6, 7 años, tenemos que guiarnos por la interpretación de los adultos de lo que están sintiendo los chicos. Y eso, a mi modo de ver, es bastante injusto, porque no es la voz de los chicos la que resuena, sino es a través de la transliteración, porque ni siquiera es una traducción, de los adultos. Los adultos hablan su idioma y en su idioma explican lo que los chicos están hablando en su propio idioma. Y en el camino hay una pérdida importante de información. Mi hijo está muy miedoso. Es una frase que se puede interpretar de 1000 maneras. Los chicos pueden estar reactivos y los que están miedosos son los padres. Yo siempre he pensado que un niño pequeño es una gran excusa para un padre, una madre o quien fuere, un adulto, para consultarle al pediatra sobre sus propios problemas. Podemos extenderlo a otras especialidades, pero yo no voy a hablar sino de lo que yo hago. Es tan frecuente que emerja lo propio y que se deje de lado al niño. Hay tanta gente que va a ver películas de dibujos animados con la excusa de llevarlo al sobrino. Es lo mismo, es el mismo panorama. Los síntomas han sido muy claros y homogéneos, te diría al principio. La primera semana fue genial porque desde todos los testimonios que yo recibía era una alegría de los chicos. Hay que ponerse en el lugar de ellos. Habían empezado las clases hacía 2 semanas. Habían empezado ya a sentir el síndrome de las casas vacías. Y de pronto, vacaciones. Para ellos eran vacaciones de nuevo. Sí, claro. Y era una felicidad, una alegría, podrían dormir hasta cualquier hora. Todavía tenían la excusa de que no manejaban recursos tecnológicos. Los que no tenían y siguen teniendo conectividad era la gran excusa. Y eso duró casi 2 semanas. 2 semanas de una felicidad tan grande.
Los más chiquititos por estar con sus padres. Esa era Claro. la razón principal. Los de colegio porque no tienen que levantarse temprano, porque no tenían horarios, porque pueden estar en pijama o zapatillas o en crocs todo el día. Y los adolescentes porque tenían libertad tecnológica. Todo lo que les critica uno todo el tiempo, que aflojen con pantallas, ellos no solamente que no tenían prohibido, sino que tenían obligatorio el uso de las pantallas para hacer lo que hacían los docentes, la adaptación pedagógica que podían o que están pudiendo hacer. Luego vino una etapa de acostumbramiento. El acostumbramiento fue tal vez la etapa más dura. Ahí es cuando uno descubrió que el orden hogareño no está dado por decisiones en general de los padres, sino es un orden externo que instala la escuela. La escuela como institución es una ordenadora de los horarios y de la vida de los chicos. En todos los grupos económicos, en todos los estratos sociales, en todos los grupos de localidades pequeñas a localidades grandes. El horario de despertar, de desayunar, a qué velocidad, con qué apuro, cómo vestirse, a qué hora entrar, a qué hora salir, a qué hora estudiar, a qué hora tener recreo. Todo eso lo instala la escuela. Son todas fronteras instaladas por la escuela, no límites, ¿no? La diferencia entre frontera y límite para mí es muy clara, y las fronteras, esas líneas que se marcan antes que las cosas sean transgredidas. El límite es cuando uno dice, bueno, hasta acá llegaste. Pero la frontera es una cosa preacordada que las familias curiosamente descubrieron que no tenían. Si no hay escuela, ¿a qué hora se despiertan los chicos? Si no hay escuela, ¿a qué hora desayunan? ¿Qué desayunan? ¿Con quién? El segundo descubrimiento de este acostumbramiento que llevó casi 3 semanas más, y nos lleva hasta la semana 5, que ahí ocurrió un fenómeno muy particular. Ese acostumbramiento estuvo de la mano del desorden hogareño a la hora de comer, de instalar los rituales del hogar. Otro descubrimiento enorme de muchas familias al descubrir que fuera de los sábados y domingos, donde hay un desorden caótico también importante, ¿sí? Que no es posible establecer horarios de encuentro, horarios de acuerdos, comunidad a la hora de comer, horarios de descanso. Es como si la mayoría de los progenitores, por llamarlos de alguna manera los cuidadores de tantas familias diversas, han perdido y necesitan que de afuera les instalen un orden para que los chicos acaten. Porque si no, como me dicen en mi consultorio, doctor, a mí no me hace caso. Hacer caso es una frase que la dejo para que los psicoanalistas la interpreten. Hacer caso. Qué frase, ¿no? En la quinta semana digo que hubo un episodio muy particular. Hubo una frustración masiva de las infancias argentinas. Ustedes recuerdan que fue el 26 de abril cuando el presidente de la Nación salió a marcar determinadas pautas de seguimiento de cuarentena. Y una de ellas era que iba a inaugurar las caminatas recreativas. Los chicos iban a poder salir los sábados o domingos por 1 hora, por 500 metros, y de la mano de los adultos a caminar. Los chicos estaban esperando recibir esa noticia, porque todas las noticias que se dan a nivel oficial tienen filtraciones, por lo tanto los chicos esperaban esa noticia. Y estaban pegados a la pantalla escuchando el discurso presidencial. El presidente dijo eso, que se podía. Y cuando un niño escucha se puede, lo que sigue a continuación le importa poco. El pensamiento concreto infantil hace que se puede es ya está, terminó todo. Hasta acá llegamos, se solucionó todo, si se puede caminar, estamos todos a salvo.
Y no les interesó ni los 500 metros, ni la hora, ni si era documento par o impar, ni si era de la mano de alguien. A ellos les dijeron que se había acabado todo. Esa fue la interpretación de los chicos. Por eso fue tan contrastante la frustración del día siguiente, apenas horas después, cuando la noticia que se difundió fue que no, que las condiciones no estaban dadas para esas caminatas recreativas. Y en menos de 24 horas se fue y se volvió de un sí a un no. Algunos entendieron, los adolescentes, los chicos más chicos no. Los chicos sintieron una frustración muy grande de que todo empezaba de nuevo y de que ellos estaban doblemente encerrados y doblemente castigados, porque es inseparable la prohibición para ellos de una sensación de un castigo. Acá hubo sí diferencias entre las distintas infancias. Las infancias del interior, sí, no acataron ninguna directiva, sobre todo porque no, en sus pueblos no estaba ocurriendo nada que tuviera que ver con el virus. El virus era una noticia, pero no era una realidad cotidiana. Por lo tanto, ahí se acabó la cuarentena para mucha gente. Semanas después se dieron cuenta que cuando circuló el virus, todos estamos implicados en la pandemia viral. Y en los de la ciudad o de las grandes ciudades, donde las ciudades marcan límites bastante más estrictos, la frustración fue un hecho notable que vino acompañado, al menos en la consulta pediátrica, de manifestaciones de pesadillas muy intensas, pesadillas largas, prolongadas, muy vívidas, muy cansadoras. A muchos adultos dijeron lo mismo: estoy soñando mucho. No necesariamente pesadillas de terror, de temor, pesadillas prolongadas, con muchos protagonistas, con la lógica de los sueños, ninguna para la racionalidad, pero mucho contenido, mucho trastorno digestivo, con todos los síntomas posibles, desde mareos hasta vómitos, desde diarrea hasta dolor de panza, todos, y ahí era difícil diferenciar trozos de angustia, trozos de mal comer, trozos de desorden alimentario o falta de comida. Depende de qué infancia se tratara. Y lo tercero que fue notable fueron los tics. Aparecieron movimientos involuntarios. Esto lo vinculo yo cuando digo que cuerpo habla. Los chicos se movían raro. Muchos parpadeaban mucho. Por supuesto, le echaron la culpa al uso de las pantallas. Pero en realidad el parpadeo estereotipado es un tic muy frecuente. Sonidos guturales con garganta, con la nariz, con la boca, movimiento de los dedos estereotipado, movimiento de los pies, del cuerpo. Hubo una avalancha de consultas a los oftalmólogos o videollamadas a neurólogos porque había gente que estaba pensando que ese niño tenía espasmos o tenía convulsiones. Bueno, evolucionaron como tics. En cuanto se minimizaron frente al rostro de los padres dejaron de asustarse frente a esos movimientos atípicos y los tics pasaron sin pena ni gloria. Y ahí empezó la siguiente etapa, que es cuando semana por semana se empezó a flexibilizar, al menos en la provincia donde nosotros vivimos, no en AMBA, no en otros territorios, pero en nuestra provincia de Córdoba, hubo flexibilizaciones que daban la sensación de que algo se podía, no todo, pero algo se podía. Y es ahí cuando los chicos empezaron a manifestar incertidumbre. La palabra incertidumbre es un invento de los adultos por la necesidad imperiosa de saber lo que va a ocurrir. Muchos chicos no están tan desesperados por saber qué va a ocurrir, pero lograron los adultos impregnar a los chicos de incertidumbre, que los chicos empezaran a preguntar a edades increíbles o a edades inverosímiles para la emisión de esas preguntas. ¿Y esto hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo no voy a poder ver a mis primos? ¿Hasta cuándo no voy a poder abrazar a mis abuelos? ¿Cuándo voy a poder abrazar a mi abuela y no se va a morir?
Certidumbre, de nuevo, tomando a los chicos como ventrílocuos de síntomas claros en los adultos. Y los chicos jugándolos. Como todo lo que tienen que tramitar los chicos, lo juegan, a veces lo pueden tramitar jugándolos de alguna forma en particular, pero ahora se los notó demasiado adultos a la hora de jugar. Ahora los adultos, la están y la estamos, o la están, sí, y todos incluidos, pasando un poco bastante complicados, ¿no? Porque estamos en el extremo de la infancia y de los adultos Sí, mayores, ¿no? Más sí. la responsabilidad del sostén económico y esa misma incertidumbre, porque creo que también esta pandemia ha venido a ser un gran freno frente a esa cultura que teníamos de que todo era posible y de que todo Mm. era previsible, controlable, que todo se podía saber y ahora nadie sabe, ¿no? Entonces es como un gran enfrentamiento bueno, con lo vulnerable que somos y los adultos son los que están en la línea del frente, podríamos decir, de esta batalla y de este gran enfrentamiento. Y claro que esa angustia es muy difícil no podérsela traducir a los niños, ¿no? Hay lo que yo alcanzo a ver, que siempre es muy limitado, la visión de cada uno es un tubo, y por esa visión tubular uno mira una parte de la realidad y habla por ella, pero así como hay muchas infancias, yo quiero ser justo en que hay muchas adulteces, hay muchas formas de ejercerla, y, pero es cierto que la franja de los 30 a los 50 ha sido una franja ensanguichada entre dos generaciones a cuidar. Los chicos y los mayores. Los chicos por la vulnerabilidad en la que entraron sin escuela, sin la estructura que los ordena, que los guía, sin GPS. Ujú. Y los mayores en riesgo de muerte. Entonces, la multiplicidad de roles que han tenido que asumir, al ser padres responsables, padres trabajadores, productivos, cuando la improductividad se instaló inmediatamente en esta gestión, docentes, porque se tenían que duplicar en su rol ayudando en tareas cuando naturalmente ellos no entendían cómo se divide ahora, o cómo se estudia lenguas, o cómo son las ciencias sociales de sus hijos, o cómo es la tarea de los jardines de infantes que les envían a los chicos para que jueguen en la casa. Se tenían que duplicar en amortiguar los temores para filtrarlos o no filtrarlos, y en esta yo creo que también en una tarea indispensable que yo siempre la he reclamado, de interponerse entre las pantallas y los chicos. Ujú. Y esa es una tarea que nos salió mal. Le salió mal a la mayoría de los padres porque los chicos estuvieron expuestos y siguen expuestos a una pornografía pandémica que es que eso sí puede llegar a tener consecuencias. Le estamos anticipando como nunca eh, ciertas palabras las que no usan en su léxico habitual. La palabra muerte se ha puesto eh, demasiado frecuente en el discurso cuando todos entre las 8 y las 10 de la noche recuentan los muertos, los recuperados y los infectados. Ujú. A mí me parece una despedida del día muy necrológica para los chicos. Y no hay nadie que se interponga y diga y modere, porque hay muchos que les cuesta mucho diferenciar 200 infectados de 200 muertos. Eh, no estamos hablando de infecciones que son banales, estamos hablando del riesgo de morir. Eh, este rol de los padres de interponerse a las pantallas falló brutalmente. Si hubiera habido muchos padres interpuestos entre el presidente y su discurso el 26 de abril, no hubiera habido frustración. Si los padres se interpusieran más entre los noticieros y los chicos, habría mucho menos síntomas. Si los padres se interpusieran siempre, con y sin pandemia, entre las pantallas y los chicos, estaríamos hablando no de los nuevos síntomas, sino de los viejos síntomas adaptados a la autoridad paterna. Pero
si algo le faltaba a la caída de la autoridad paterna, era esto. Era esto, Interesante lo que estás diciendo. Sí. Que No, los medios perdón. condujeran, ¿no? Condujeran el humor de los chicos. Y a mí me parece peligroso, y no lo declaro ahora, lo he declarado hace muchos años, y lo vengo diciendo, que la tarea es recuperar la autoridad paterna para tener una infancia muchísimo más auténtica, más fresca, más libre, más espontánea. Esto de la pérdida de la autoridad a partir de combatir la vejez, de hablar de la vejez de forma despectiva, de combatir los años de acumulación. Hay una generación que cree que 4 o 5 es menos que 45. ¿Cuántos años cumpliste? 4 o 5. Como amortiguando el dolor de crecer. Y este es un contrasentido, porque por un lado decimos eso y por otro lado les pedimos a los chicos que maduren. Entonces, bueno, así lo veo yo desde mi punto de vista, ¿no? No, por supuesto, es súper interesante lo que estás diciendo, porque esto que vos planteas de la autoridad paterna, por un lado, pensábamos con la directora de escuela con la que conversamos en la conversación anterior de este mismo ciclo, que muchos padres le planteaban a ella que de golpe frente a esta pandemia los chicos habían empezado, pensando en jardín maternal, a controlar esfínteres, y pensando en los chicos de primaria aprendieron a atarse los cordones, aprendieron a jugar a la canasta. Los padres pudieron ordenar cosas que antes no podían ordenar, ¿no? O sea, de golpe ahora que estamos en casa, no sé, está ordenando el cuarto, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, también dio esta posibilidad, como vos decís, para aquel que pudo aprovecharla, de recuperar esa autoridad paterna, porque antes esa autoridad estaba puesta en la escuela y en el pediatra ni hablar, ¿no? Cuando uno lleva a los chicos al pediatra, dígale que tiene que comer porque conmigo no come. Entonces, digo, antes yo me acuerdo muchísimos padres que decían, el jardín le enseñó el hábito de sentarse, el jardín nos ayudó muchísimo con el control de esfínteres, cosas que uno, no sé, si pensaba que nosotros en nuestra infancia nos escolarizábamos a los 6 años recién. El que tenía suerte iba a los 5 al jardín, pero si no era a los 6. Y todos esos aprendizajes correspondían a la familia y el padre se autorizaba a hacerlo. Entonces, creo que hay algo de la autoridad paterna que esta pandemia dio la oportunidad. Quien pudo la habrá tomado. Y otra cosa pensaba cuando vos planteabas esto sobre la crisis de la autoridad paterna. Hace unos años Marie-Hélène Bruce, que es una psicoanalista francesa, vino a Córdoba a dar un seminario, y en ese seminario ella planteaba, a partir de la canción Satisfaction de Rolling Stone, donde en esa década del 60 ellos planteaban como un imperativo de la época de satisfacerse, podríamos decir esa corrida desenfrenada de la que hablábamos antes de la pandemia, que había un imperativo a consumir, a satisfacerse, a vivir al máximo el fin de semana, etc. Como ahora, para estos niños, esta frustración que vos decís es un gran parate a esa satisfacción, ¿no? Pensaba en la plaza de mi barrio, varias escenas de niños que iban corriendo a la hamaca y se encontraban con las cintas que están en los juegos de las plazas, porque no se pueden usar los juegos de la plaza. Digo, correcto. Ese niño de 3 o 4 años, no el de 15, ¿no? Pero sí el de 3 o 4 años, que se enfrenta con esa cinta, que no es la autoridad paterna, sino que es un freno externo que me dice que no puedo, ¿no? No es el padre el que te dice no puedo, que es lo que también Marie-Hélène Bruce planteaba en cuanto que la autoridad paterna se trasladó de decir yo no te permito esto, a decir, bueno, esto te puede cortar, no es la misma lógica, ¿no? Entonces, esta franja en la plaza vendría a ser en la lógica de lo que plantea Mari, pero digo, eso sí va a tener en ellos una lógica diferente a estos niños ya más crecidos, que venían como en una avalancha de cuestiones satisfactorias, haciendo el recorte de, como vos bien decís, algunos sectores, ¿no? A los niños y adolescentes de algunos sectores. Porque, por ejemplo, cuando converso con algunos adolescentes que no pudieron engancharse con las propuestas escolares, ellos dicen, lo que pasa es que no es satisfactorio hacerlo solo, digamos. Claro, por supuesto, falta la compañía del otro, eso es irreemplazable. Pero digo, ellos que venían por la lógica del viaje a Disney, por la lógica de
la inmediatez de desear un juguete y tenerlo de manera inmediata, sin el tiempo de postergación, de espera, que tal vez era de otras épocas, ahora es enfrentarse con eso de lo cual hasta ahora no estaban enterados que existía, digamos, ¿no? Vuelvo a repetir, algunos sectores. Otros sectores sí vemos que no pueden engancharse con las propuestas escolares porque tienen que ayudar en la casa y trabajar en la casa, ¿no? Eso también existe. Pero digo, es como una vuelta, que vos me dijiste en un momento, una vuelta también muy abrupta a varias épocas anteriores, en donde los niños y adolescentes ayudaban en las economías familiares, donde los niños estaban en el hogar con los adultos hasta los 6 años, y que los aprendizajes se daban en el hogar. Esto ha sido como una vuelta abrupta a esa lógica, ¿no? Y se podrá aprovechar para la autoridad paterna quien pueda o quien no. Yo le pondría un nombre a todo este fenómeno, siempre bajo mi punto de vista, que es que los chicos están discrónicos. Discrónicos, no distópicos como estuvieron en alguna época, fuera de lugar, o con la cabeza en un lugar y con su corazón en el otro, sino discrónicos. Algunos, esta frenada brusca y este cambio de ritmo que los llevó a permanecer mucho tiempo con los más cercanos y empezar a perder pares, y con la sensación de pérdida absoluta de pares. No hay una promesa de recuperación rápida, a menos que sea un encuentro esporádico. Los puso discrónicos. Discrónicos quiere decir que empezaron a percibir el tiempo de otra manera. El tiempo se detuvo y se alteró mucho el ritmo biológico en relación al cronos. El cronos es el tiempo objetivo, el tiempo que transcurre, un invento humano, pero que nos sirve para ordenar nuestras actividades. Los chicos quedaron discrónicos. Quiero decir que perdieron el ritmo de sueño, de descanso, que se levantaban muy tarde y se acostaban muy tarde en general. En general estoy hablando de todos, y acá se puede generalizar. Y cuando lo tuvieron que reorganizar, algunos se empezaron a enojar por lo lento que transcurre este tiempo sin consumo. Porque la satisfacción, que es esta promesa de felicidad que todo el mundo por lo menos clama porque los chicos sean felices. Si uno le pregunta a un padre normalito, ¿no es cierto? Un padre promedio, ¿qué quiere que sean sus hijos? Y nadie va a dudar en responder lo que todo el mundo sabe, que sean felices. El problema que yo veo es que desde hace mucho tiempo se le viene prometiendo en voz alta delante de ellos que van a ser felices. Y la verdad es que eso es una cosa incumplible. La felicidad todos los días, cada minuto del día, es una cosa imposible. Y la frustración viene cuando se planta cualquier niño delante nuestro y nos dice, acá estoy, haceme feliz. Haceme feliz ahora, haceme feliz mañana, haceme feliz a la mañana, a la tarde, a la noche. Llévame a Disney, tráeme de Disney, comprame muchas cosas. Y una forma muy interesante de interpretar cómo un sistema productivo ha incorporado a los chicos en la felicidad, que no es sino un entretenimiento tras otro para consumir. Este efecto tan directo que tiene el capitalismo sobre las conductas infantiles demuestra que los cañones publicitarios, los cañones productivos, dejaron de estar apuntados a los adultos para empezar a apuntar a los chicos, grandes consumidores y grandes demandantes de consumir. Y lo que ocurrió en esta pandemia es que se frenó el consumo. Algunos adultos adictos siguieron consumiendo por vía virtual, pero los chicos no pudieron. Los chicos dejaron de tener vidrieras, dejaron de tener golosinas, dejaron de tener, no solamente porque no tenían los distintos escenarios en donde podía consumir eso, sino porque dejaron de salir y de frecuentar a otras personas que lo hacían. Y ahí apareció el tiempo.
¿cómo puede ser que yo he pasado, pensaba alguno, tanto tiempo consumiendo? Consumiendo quiere decir deseando algo, no teniéndolo, no necesariamente teniéndolo, porque el consumismo es una pulsión, diría yo, tomando un término de ustedes, permiso, de conseguir algo, pero no necesariamente de conservarlo, de cuidarlo, de protegerlo. Porque inmediatamente yo consigo esto, voy por lo otro. Y cuando tengo eso, voy por lo demás. Y en realidad no es sino una postergación del deseo permanente para entrar en una cadena de consumismo que hace que el tiempo se acelere. Y los chicos descubrieron que sin consumo el tiempo sobra. Y había tiempo de revisar cajones, y había tiempo de revisar fotos. Todos hemos revisado fotos. Todos hemos encontrado cosas antiguas que dijimos, ¿lo tiramos o lo guardamos? La mayoría lo guardamos. Todos hemos encontrado historias que no son sino la historia más divertida que puede tener un niño, que es su propia historia. La historia de cuando fue buscado, fue adoptado, fue encontrado, fue querido, fue elegido su nombre, la ropa, el colegio, los amigos, los compañeros, ¿por qué un hermano? Si estábamos bien. Y todas esas preguntas que hacen la historia más bonita a ser contada, que es la historia de cada uno. La historia de cada uno lo significa a partir de la recuperación del tiempo. Si este cambio, si esta adaptación, si este nuevo mundo que se está todavía deformando, no se está formando nuevo, todavía se está deformando y todavía no sabemos qué queda de él. No estoy hablando de vidas humanas, estoy hablando en general de vínculos. Nos permite recuperar el tiempo perdido en el consumo. Yo creo que va a haber una ganancia interesante. Nike Sols, que es otro psicoanalista pero español en este caso, dio hace poco una conferencia distinguiendo lo que es el distanciamiento social y el acercamiento subjetivo. Advirtiendo lo peligroso que es hablar de distanciamiento social, porque en realidad estamos reduciéndolo al distanciamiento de los cuerpos, el distanciamiento biológico, que no es el distanciamiento social. El distanciamiento social sería bastante peligroso que nos distanciemos socialmente, con todo, además, lo que eso puede tener de significancia, incluso de diferencia de sectores sociales, de la fobia de encontrarme con el otro que puede ser peligroso y enfermarme, etc. Y en contraposición al acercamiento subjetivo, encontrando lo que tiene de vida cada quien, esto que vos decías recién, lo que decías recién, la ganancia que puede haber de esta pandemia, ¿no? Ese acercamiento subjetivo que puede hacer descubrir la vida en cada quien y la vida en la conexión con el otro. Y en uno de tus artículos que escribiste para la columna de La Voz, hablaba justamente de la salida en comunidad, de la salida con otros, de que cada escuela, cada institución, cada familia, ¿encontrará la salida en comunidad o no la encontrará? ¿No? Sí, es, a ver, el consumismo necesita individualismo. Y se ha hecho todo en el siglo XX como para afirmar de que cada uno es un individuo y el avance es a los codazos y a pesar del otro. El siglo XXI viene con una novedad, viene con una generación distinta que ha visto que no tiene sentido pisotear al otro, anular al otro, sino aunar al otro para escaparse de probablemente la etapa más sangrienta de las últimas centurias, que fue el siglo XX. Alessandro Barico, que es un autor interesante de leer, un artista impresionante en términos de interpretar las conductas, él habla de dos realidades, una realidad del mundo de la comunicación humana, personal, cara a cara, donde hay una lentitud en el lenguaje, en el uso de la palabra, primero el sujeto, después el predicado, al medio el verbo. Y los chicos se están escapando del siglo XX, del horror del siglo XX, por una vía más rápida, sin rozamiento, sin desgaste y sin intermediarios, que es la vía digital. Y, como hemos comprobado en los últimos tiempos,
van eligiendo plataformas en las cuales se esconden. ¿Cuál fue la primera? Facebook. Fue la primera plataforma juvenil donde se sintieron a salvo. Era su cuevita. ¿Qué hicimos los adultos? Invadimos. Entonces huyeron a Instagram. ¿Qué hicieron los adultos? Lo mismo. Y lo mismo con Twitter, y lo mismo con Twenty, y lo mismo con Snapchat. A ver, si nosotros entendemos de que son formas de huir de los adultos, que se apoyan en el enciclopedismo, en la lentitud, en la falta de velocidad, como un aferrarse a un siglo XX enciclopédico pero sangriento, ahí podríamos entender por qué los chicos se escapan rápidamente a algo que tal vez con nuestro prejuicio decimos mínimo esfuerzo, máxima recompensa. Van por las cosas y no por los valores. En realidad hay que tener una mirada mucho más piadosa de eso, entender qué le hemos dado en el siglo XX y qué ellos buscan, qué es lo que buscan en el siglo XXI. Todo mi respeto a sus síntomas, todo mi respeto a su capacidad de involucrarse con el planeta distinto a nosotros. Ellos necesitan hacer un seminario de ecología para entender lo que es la ecología y que este mundo se termina. Ellos no necesitan saber de que sin el otro no se puede. Nosotros, los adultos, tenemos que entenderlo. Y estar a la altura de los chicos para saber que ellos sí van a saber hacer comunidad. Hermosa, hermosa manera de poder ir concluyendo ya en esta conversación que ha sido realmente un placer. Muchas gracias, Enrique, muchas gracias por tus aportes que siempre nos brindas a todos y a toda la sociedad para que podamos seguir pensando y construyendo y pensando en comunidad. Ha sido muy lindo, muy lindo. En clave de comunidad. Sí, absolutamente. Gracias por el espacio y el tiempo y la calidez. Gracias a vos. Un cariño grande.